Vamos a conectar ahora con otro panel, un panel de muchísima importancia donde hemos señalado que existen asuntos pendientes y esos asuntos pendientes es importante preguntar si los debe regular el Estado o los debe regular el mercado. Seguramente en este ejercicio habrá opiniones de diferente índole, porque vamos a tocar temas como el PropTech, vamos a tocar temas como el HealthTech, vamos a tocar temas como las criptomonedas, que son esenciales en la definición en la que estamos, y también vamos a tocar temas relacionados con el periodismo digital y con las necesidades que en estos momentos pues requiere el país. Este panel que sigue está conformado por personas expertas, empresarios, periodistas, pero también personas que sienten la necesidad de tener una relación directa con el consumidor. Quiero darle en primer lugar la bienvenida a José Carlos García. Él es el editor de multimedia del Tiempo, uno de los hombres que más sabe de tecnología en este país. A él muchas gracias por permitirnos moderar este espacio. También saludar a Juan Martín Delgado, quien es el fundador de Aptuno, una plataforma que hoy en día pone en práctica el PropTech, que es una nueva herramienta para lograr temas tan importantes como entender el mercado inmobiliario de manera distinta. También saludo a Nicola Stornelli, una persona que conoce en detalle todos los temas y los movimientos de la tecnología, es analista e investigador de tendencias digitales, columnista permanente de portafolio, invitado en el periódico El Tiempo. Yasmín Yorquera, quien es una de las directivas de Buda.com, que tiene la responsabilidad de avanzar en temas de criptomonedas. A ella, muchísimas gracias por estar acá en un negocio que muchos todavía no entienden y que sería bueno, José, pues explicarlo de pronto. Y terminamos con José Mora, quien es el CEO de Farmalisto, una compañía que no solamente se dedica a venta de productos médicos vía plataforma, sino que presta servicios muy importantes y que es la nueva realidad de HealthTech. Entonces, José Carlos, agradeciéndote a ti y a todos, dejamos en tus manos este panel y esperamos que sea igual de provechoso a todos los anteriores. Adelante, por favor. Gracias, David, a usted y a su equipo. Muchas gracias por la invitación, estos espacios que permiten y habilitan una discusión integral, una discusión incluyente, una discusión con diferentes visiones de lo público, de lo privado, de los medios, de los expertos, pues sin duda son necesarias y van a llevar siempre a muy buen puerto las discusiones que nos importan en el mundo de la tecnología, que podamos discutir entre todos el futuro de la agenda legislativa en términos de TIC, bajo el liderazgo del senador Luna, pues es por supuesto para mí especialmente un honor. Espero que salga muy bien este panel porque vamos a hablar hoy en este momento de algo muy interesante y tiene que ver, es un proceso de discusión constante en el mundo de las TIC y es el proceso regulatorio. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado? ¿Hasta dónde debe llegar el sector legislativo en términos de regulación de las TIC? En términos de regulación de la innovación y la transformación digital, nada más y nada menos tamaña tarea, tratar de encontrar el espacio correcto regulatorio para estas innovaciones. Estamos enfrentándonos a la cuarta revolución industrial, que viene además sazonada con un montón de tecnologías disruptivas. Siempre que una tecnología de estas entra en un sector tradicional establecido, se generan esos cimbronazos de carácter regulatorio que el reto que existe tanto para el aparato legislativo como el Estado mismo, el Ejecutivo, es encontrar el camino correcto de regulación y de habilitar una cancha equilibrada, equitativa en términos de obligaciones, también de oportunidades y de competitividad. Y como decía el senador Luna, pues me acompaña un panel de lujo con Yasmín Jorquera, gerente de operaciones de Buda.com, Nicola Stornelli, amigo, conocedor y analista, investigador en términos de tendencias digitales, Juan Martín Delgado, es cofundador de Aptuno, y José Mora, CEO de Farmalisto, una compañía también, digamos, del sector tradicional que ha venido evolucionando muy rápidamente hacia la transformación digital. Entonces, comencemos, Yasmín, inmediatamente contigo, muy rápidamente para quienes están conectados, hablando nada más y nada menos que del mercado de los criptoactivos, de una tecnología tan fantástica como el blockchain, habilitando una democratización
a nivel global, una verdadera revolución democrática financiera a nivel mundial, que significa el mundo de los criptoactivos, de las criptomonedas. ¿Qué opina usted, Jazmín, de lo difícil o el reto que existe hacia adelante para poder regular de cierta manera el mundo tan volátil, el mercado tan volátil de los criptoactivos, que además en este momento está pasando por un gran cisma, Jazmín? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Jazmín. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación, felices de poder estar acá y aportar con un poquito de nuestro conocimiento en el mundo de los criptoactivos. Efectivamente, estamos viendo una etapa bien particular, si bien no es muy acotada lo que es el mundo de los criptoactivos, lo estamos viendo en todos los mercados financieros, que estamos entrando a una especie de recesión, todos los activos han bajado un 30, 40, algunos incluso un 50%, porque producto de la pandemia hubo harto estímulo de los gobiernos por apoyar a las familias y a las personas que estaban pasando momentos difíciles, pero por supuesto eso llevó a un sobrecalentamiento y está generándose esta no sé, como invierno general de los mercados en todo ámbito. Para nosotros si bien es interesante y por supuesto que es muy importante que hayan ciertas regulaciones, hay que tener mucho cuidado en lo que es la regulación a una tecnología, como lo es los criptoactivos, como lo es Bitcoin, como lo es blockchain, a aquellas empresas que prestan servicios dentro de esta industria. Porque si nos remontamos a lo que ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos en general, cuando, por ejemplo, se quiso regular el tipo cambiario y se puso una banda fija, empiezan a haber presiones y al final termina explotando de una u otra forma el tipo de cambio y a veces puede ser mucho más terrible el efecto. Por lo tanto, acá, si bien estamos hablando de una tecnología o una innovación, tenemos que pensar en que la regulación debe ir hacia las empresas que están prestando servicios dentro de esta tecnología. Creo que ahí hay algunos países que han dado, un mensaje un poco confuso porque quieren, no sé, quieren regular Bitcoin, pero ¿cómo regulas Bitcoin si Bitcoin al final es Internet? Entonces, la primera como postura es, sí, regulemos, pero regulemos las empresas o los servicios que están detrás. En ese mismo sentido, creo que ya se ha avanzado al respecto, particularmente en Colombia, la Superintendencia de Sociedades en el 2020 implementa un estándar en materia de prevención de lavados de activos, de la prevención del financiamiento del terrorismo. La UIAF también que busca una resolución que exige también operaciones en materia de criptomonedas, que uno tiene que reportar todas aquellas operaciones que son superiores a $150. Nosotros también hemos estado participando en un piloto, en este sandbox de criptomonedas que estamos participando con el Banco Bogotá. Y este sandbox, en el fondo, tiene varios requisitos. O sea, hay que tener un modelo de prevención, un tratamiento de datos. Yo creo que, y todos estos elementos, nosotros esperamos que se trasladen a una circular, a una regulación que permita que la industria pueda seguir innovando, pueda seguir creciendo y que tome los mejores casos de uso, las mejores prácticas que se han visto en este piloto de la mano de instituciones tradicionales como es el Banco Bogotá y también como otras instituciones y podamos ver una regulación que sea beneficiosa no solamente para las empresas, sino que también para todos los usuarios que ven un gran potencial en el uso de Bitcoin y otras criptomonedas. Ella es Yasmín Yorquera de Buda.com, una plataforma precisamente transaccional alrededor de los criptoactivos, de las criptomonedas, que tiene mucho conocimiento, que ha venido participando en el desarrollo de estos sandbox, que ha venido entendiendo cómo definitivamente desde el punto de vista regulatorio y con la integración articulada de diferentes sectores, reguladores, usuarios, el sistema financiero y por supuesto las fintech, se puede avanzar muy rápidamente en este sector. Mencionabas tú, Yasmín, el impacto de la pandemia en lo que tiene que ver en lo que estamos viendo hoy en día en el mundo transaccional y digamos, de valorización de los criptoactivos. Por eso quiero trasladar desde esa óptica de la pandemia a Juan Martín Delgado de Aptuno, que hace parte de este ecosistema PropTech de innovación alrededor de los servicios inmobiliarios, de compra, de venta, de arrendamiento y en general alrededor del mundo inmobiliario con innovación digital. ¿Cómo ha sido para ustedes, Juan Martín, para Aptuno,
el efecto de la pandemia en este ecosistema PropTech en Colombia. ¿Cómo fue y cómo se impactó el sector, el crecimiento? Algunos datos alrededor de esto, Juan Martín, gracias. Seguro, muchas gracias. Para mí, no todo es igual en el sentido de ha habido momentos o etapas y tipos de activos o tipos de transacciones. Como es natural, los primeros días cuando se anunció el COVID, etcétera, los encierros, las restricciones y demás, pues la incertidumbre produjo una parálisis generalizada. No solamente en la compraventa, sino también en el arrendamiento. Especialmente nosotros estamos enfocados en el arrendamiento residencial únicamente, tanto en Colombia como en México. Y otros jugadores hacen compraventa. En esos primeros momentos hubo parálisis general. Y recuerdo los primeros 4 meses, quizá, cuando inició toda esta historia y hubo restricciones. Inclusive resultó un decreto temporal, no sé si es la palabra correcta en materia regulatoria, la cual impedía cualquier conciliación relacionada con un lanzamiento extrajudicial o judicial independiente del comportamiento de pago del arrendatario. Y fue sensato, fue razonable, hubo protección, dijéramos, de arrendatarios en un momento complejo donde no había claridad sobre el futuro. Y no se permitieron los trasteos durante un tiempo, entonces no hubo transacciones, estuvimos 4 meses fundamentalmente paralizados. En la compraventa la misma historia, nadie estaba desembolsando hipotecarios y nadie estaba propiamente interesado en comprar sin saber hacia dónde continuaba el mundo. Luego de esos 4 meses, recuerdo cuando se decantó la situación y entendimos para dónde iba, el arrendamiento sufrió en el buen sentido de la palabra transaccionalidad por la misma incertidumbre. Entonces recuerdo muchas personas dejaron la ciudad, otras regresaron, otros cambiaron, hubo cambios en precios, en vacancias, en liquidez, etcétera, etcétera. Hubo reconcentración como consecuencia del desempleo, entonces las familias se recogieron para ahorrar dinero y demás. En renta notamos mucha transaccionalidad y vacancia en las ciudades. La gente se fue de la ciudad y empezaron las vacancias a crecer en un 50% o más, si no fallara mi memoria. La compraventa, digamos, se desaceleró porque naturalmente los bancos no estaban propiamente desembolsando en cantidades alarmantes y el dinero reservado de los subsidios para la vivienda y demás de parte del gobierno pues fue utilizado en otras dimensiones. Y al final, y en una tercera etapa, hoy, luego de haber entendido más o menos qué fue lo que pasó, para dónde vamos, independiente de la situación coyuntural de la economía, la adopción de soluciones tecnológicas ha sido fenomenal respecto del sector en términos generales. Entonces, hoy todo lo que produjo la pandemia fue una aceleración en la adopción y hoy en día los mercados están más o menos balanceados en relación con el pasado. Ahora, la subida en las tasas de interés general y todo el tema de la inflación y la ausencia o las restricciones en términos de ¿cómo se dice?, materias primas en la construcción, pues estamos notando alguna actividad muy interesante respecto del arrendamiento y ya veremos cómo se comporta la compraventa. No tengo demasiada información sobre la compraventa porque no participamos activamente en este tipo de transacción. Gracias. Él es Juan Martín Delgado, cofundador de Aptuno. Por aquí, por este sector PropTech, es que vamos a tener estamos teniendo a los próximos unicornios en Colombia. Estamos teniendo crecimientos muy interesantes de compañías como Javi, que acaba de tener esta valoración por más de $1.000 millones. Un sector que en el 2021, solo en el 2021, logró más de 300 millones de pesos en inversiones, el sector PropTech. Pero entremos ya en materia para hablar puntualmente de temas en sectores, digamos, reales, como todos estos, por supuesto, pero que tienen además una base en el 1.0, y es en el caso de Farmalisto, a quien también le damos la bienvenida y el agradecimiento puntualmente a José Mora, de la compañía, ya que venimos hablando del tema del impacto de la pandemia. José, ¿cómo vieron ustedes los efectos de esa situación en el ecosistema healthcare aquí en Colombia? Gracias José Carlos. Mira, pues la pandemia, como a todos, nos tomó por sorpresa y la gente viviendo una situación atípica que normalmente nadie había vivido, hizo que reaccionara de una manera bastante también atípica. Yo creo que lo primero que se dio es que mucha gente empezó a hacer compras de pánico. Entonces pensaba, bueno, con esto que está pasando, de pronto me voy a quedar sin mis productos farmacéuticos. Entonces, si yo compraba 2 cajitas de un producto al mes, pues ahora voy a comprar 6 por si acaso y las voy a tener guardadas.
Entonces eran cantidades que tal vez eran innecesarias, que eso combinado con que la gente no estaba yendo a trabajar generó un posible desabasto de algunos productos, porque se estaba generando una demanda superior a la tradicional, y además de eso pues había un problema de producción, de líneas de producción, de materia prima, de empleados yendo a la oficina, de no poder ir a la oficina porque se han enfermado. Entonces, ese tipo de cosas hubo que cambiar en un corto periodo de tiempo, muy corto periodo de tiempo, todo lo que hacíamos. Hubo también uso indiscriminado de algunos productos farmacéuticos. La gente oía que alguien le decía, no, hay que tomarse tal producto y combínalo con este otro y eso te va a servir. Entonces, de pronto uno veía en las ventas un producto que no se vendía, que vendías 100 unidades al mes, por decir cualquier cosa, y de un día para otro vendías 1000 unidades y ahí empezaban a acabarse los productos, pues porque el inventario no existía en ese tipo de cantidades. Entonces también generó desabasto. Pues uno veía, inclusive en algunas fotografías de la gente en los supermercados con los carros llenos de papel higiénico y de todo ese tipo de cosas, pero eso mismo pasaba a otro nivel. También hubo un impacto muy fuerte en la cadena de suministro, porque al demandar más productos, pues al principio había inventarios que podían soportar esto, pero después ya no había inventarios y sin tener una cadena de producción, pues entonces los productos empezaron a faltar, y hay productos que la gente requiere. A veces se nos olvida, porque no es lo mismo uno, pues no poder comprar un par de zapatos si por alguna razón no puedo salir o lo que sea, pero si yo soy una persona que tengo un trasplante de hígado o lo que sea, necesito un producto que evita el rechazo, pues yo no puedo dejar de tomármelo. Entonces ese tipo de situaciones son muy angustiantes para una persona y generaba búsqueda de producto y una situación bastante compleja. En el caso nuestro, pues nuestros pedidos, en el caso de la pandemia, tuvimos la fortuna de estar preparados en nuestro modelo, y pues la demanda se duplicó, creció más del 100%. Entonces, a diferencia de lo que decía Juan Martín, pues aquí fue una demanda muy grande, y que implicaba que teníamos que ajustar no solo el grupo de gente que teníamos para preparar pedidos, sino los envíos, las entregas. Tuvimos que trabajar inclusive contratando gente de algunas compañías que por alguna razón habían tenido una situación difícil, que tenían gente muy bien entrenada, de muy buen nivel, y de inmediato traerlos para poder atender en lo que es servicio al cliente. Entonces hubo oportunidades inclusive de compartir con otras compañías de otros sectores y decirles, bueno, ustedes iban a salir de estas personas, pásenmelas, yo me encargo de seguirles pagando a ustedes el sueldo para que les sigan pagando con todas sus prestaciones y no pierdan el empleo. Entonces, esas fueron las partes que nos obligó esta situación a repensar nuestro modelo y actuar de inmediato. Aquí no había de que vamos a planear y a sentarnos a ver cómo vamos a hacer, había que hacerlo de un día para otro. Adicionalmente, y también se ha mencionado, yo creo que la parte más positiva de esto es una aceleración en la aceptación de estos modelos digitales y virtuales. Antes, tal vez para recibir un producto, pues uno tal vez podía ir a la droguería y comprarlo y no sé qué, le parecía que no había ningún problema. En este momento, no solo estaba uno en una cuarentena en su casa, sino necesitaba los productos y era un sector que podía seguir operando. Entonces, el hecho de uno empezar a usar el sistema digital para pedir los productos, el e-commerce, y que alguien se los entregara en su casa, pues la gente empezó a darse cuenta que esto funcionaba, que era muy cómodo, que perdía menos tiempo, que no tenía que estar en trancones ni este tipo de cosas, y esto yo creo que aceleró el e-commerce. Lo mismo sucedió con la telemedicina, inclusive aceleró no solo el cambio regulatorio para que antes de la pandemia la telemedicina implicaba tener un médico con el paciente y un médico al otro lado, y eso era la definición de telemedicina. Ahora está el paciente de un lado y el médico del otro y lo puede atender, y muchos pacientes lo prefieren, pero esto, si no hubiera sido por la pandemia, todavía estaríamos, yo creo, que en el sistema anterior. Entonces, pues hubo, para mí, este aceleramiento en el medio digital, toma de decisiones muy rápidas para poder atender las necesidades del paciente, y yo creo que en este sector pues sí hubo una evolución muy importante que fue generada por la pandemia.
Él es José Mora, es el CEO de Farmalisto, que nos acompaña en este panel en donde estamos hablando sobre el sentido de la regulación y de la intervención estatal, de cierta manera, en la innovación digital y la transformación digital sectorial y de la economía en Colombia. Por eso le doy paso ahora a Nicola Stornelli, analista, investigador en estos temas de tendencias digitales. Nicola, para entender un poco desde su óptica, tantas columnas que ha escrito al respecto, ¿cuáles son esos retos? Los mayores retos que tiene la próxima agenda legislativa, el próximo gobierno, de cara a impulsar este ecosistema digital en el país. Buenos días, un placer saludarte, José Carlos, amigo. Al senador David Luna, gracias por la invitación y gracias a los compañeros panelistas, a Jazmín, a Juan Martín y a José Joaquín. A ver, yo arrancaría diciendo algo, y es que precisamente en un comentario que hizo Jazmín me dio pie para esto y además para la pregunta de este panel, ¿no? ¿Debe regular el mercado o debe regular el Estado? Uno de los grandes problemas de Colombia es que desde el Estado se mira al sector de una manera que no debería ser. Las cosas deben llamarse como se deben llamar. Entonces, ha hecho carrera en Colombia llamar al sector TIC y la gente ha ido desconociendo y olvidando la importancia de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones y las TIC son dos cosas diferentes. Se complementan, se unen, se nutren la una de la otra. Y de hecho, así lo acaba de reconocer una vez más la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el ITU, y en un documento exhausto publicado por el Externado, no voy a hablar del documento hecho por Julián Cardona Castro y este servidor para la Comunidad Andina de Naciones y que fue adoptado como Agenda Digital Andina, sino el de un exconsejero de Estado de Colombia, en donde dice que muchos de los problemas de regulación del país arrancan desde la ley del 2009, que le cambió la denominación al sector, que era sector de comunicaciones por sector de TIC, y supeditó a las telecomunicaciones a las TIC. Ahí hay que arrancar. Si este gobierno quiere hacer algo serio por mejorar todo el sector, hay que arrancar por llamar las cosas por su nombre. Muy bien, Nicola, es bien importante eso porque a partir de que identifiquemos y definamos correctamente los conceptos mismos, de ese mismo modo podemos construir hacia adelante esa agenda de avance en términos de innovación y transformación digital. Están comenzando a llegar preguntas de los usuarios y por eso quisiera trasladarle una puntualmente a Jazmín, a nuestra experta de Buda.com, en términos de criptoactivos. Jazmín Jorquera, quien nos pregunta. Carlos Chala nos pregunta, la variabilidad cambiaria de las criptomonedas que se está viviendo en este momento, ¿en qué lugar ponen a estos activos en términos de si son o no para invertir? ¿Qué le podría decir, Jazmín, a esta persona, a Carlos Chala? Bueno, en primer lugar, no me parece así como prudente decir inviertan en esto, porque es una decisión muy personal. Cuando uno decide invertir o comprar lo que sea, tiene que evaluar muchas cosas y depende mucho de cuál es nuestro nivel de riesgo, cuál es el patrimonio que tenemos, cuánto estamos dispuestos a perder, porque sobre todo cuando son instrumentos riesgosos hay que considerar que se puede perder todo. Entonces es una decisión muy personal y lo que nosotros en Buda siempre recomendamos es a las personas que estudien, que aprendan, que primero entiendan de qué se trata. Si bien no esperamos que las personas entiendan de la tecnología, porque así como todos nosotros ocupamos Internet, pero no sabemos a ciencia cierta cómo funciona exactamente la comunicación, el código, pero lo podemos usar sin problema. Creo que es importante que las personas entiendan que estamos ante una tecnología que es disruptiva, que está desafiando el sistema monetario actual, que dice, al menos Bitcoin dice, es una moneda dura que puede cumplir los roles del dinero como lo conocemos hoy en día. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que las personas vayan aprendiendo de qué se trata esto, cuáles están siendo los casos de uso en otros países,
qué está pasando, por ejemplo, en El Salvador, qué está pasando en otros países en respecto a regulaciones, cómo ha ido cambiando el entorno de mensajes muy... que prácticamente mataban a Bitcoin cada cierto tiempo. Ahora estamos viendo gobiernos y autoridades que son mucho más propensos a sentarse a conversar al respecto, a entender estas monedas, los CBDC, que son las monedas digitales de los bancos centrales. Entonces, creo que hay que estar mirando constantemente la tecnología, cómo se está desarrollando, cómo se está conversando al respecto, y a partir de ahí tomar una decisión propia de si Bitcoin es o no para cada uno un instrumento razonable en el cual tener dinero. En mi caso personal yo creo que sí, y por lo tanto sí compro satoshis, que son una pequeña unidad de Bitcoin, cuando puedo y cuando tengo disponibilidad. Uh-huh. Muy bien, Jazmín, muchas gracias. Hay otra pregunta que creo que le funciona muy bien a José Mora, el CEO de Farmalisto. José, mira, pregunta Luis Fernando López Kerguelén, ¿cuál es la principal o el principal reto a superar por parte de una compañía cuando se enfrenta a un proceso de digitalización, de innovación digital, de transformación digital? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Yo creo que el principal reto es primero entender los sistemas que hay, o sea, crear un modelo que uno diga, este es el modelo que yo quiero seguir, cuál es mi objetivo, atender a estos pacientes o atender a este tipo de clientes, y después ver la tecnología que tiene uno para poder lograr esto de la mejor manera posible y lograr que sea escalable, que a veces podemos desarrollar sistemas que sirven para atender 10 o 15 o 20 pacientes, pero si uno quiere realmente pensar en una tecnología o en una empresa escalable, caso nuestro tenemos operaciones en 5 países de América Latina, pues no podemos hacer algo pequeño porque esto no va a funcionar. Entonces hay que primero tener una claridad mental del proceso, segundo ver la tecnología que hay que o desarrollar o adaptar o interconectar para que estos servicios se puedan dar, y después que sea, pues que pueda crecer de una manera importante sin mayores costos. Si uno es capaz de tener esto, y yo creo que puede lograr desarrollar estos sistemas digitales. Y para eso también viene una parte muy importante, y es no solo tener el conocimiento, sino identificar y poder conseguir la gente idónea y capaz que le ayude a implementar. Porque realmente aquí se trata de gente que tenga este conocimiento y esta habilidad para que una vez el modelo esté establecido se pueda implementar. Entonces, para mí es tener claridad en el modelo y tener la capacidad de rodearse de un equipo que lo pueda implementar. Muy importante el talento humano, el componente humano en los procesos de transformación digital, que también harán parte, por supuesto, del trabajo de la agenda legislativa que viene hacia adelante orientada a esta habilitación de nuestros ecosistemas digitales. Por eso Juan Martín Delgado, quien es el cofundador de Aptuno, del ecosistema PropTech, de innovación alrededor de los servicios inmobiliarios, y le quisiera preguntar a usted, Juan Martín, desde esa óptica del emprendimiento digital en PropTech, ¿qué cree usted que se debería ajustar en términos de regulación, regular, dejar más claro, y qué posiblemente usted desregularía, le quitaría la carga regulatoria en el mundo PropTech? Yo diría, quizás suprimiría desregular en el sentido de sencillamente actualizar la regulación en términos generales. Y creo que esa actualización de la regulación está relacionada con lo que estamos observando respecto a la disponibilidad de datos, de información, el comportamiento de los usuarios, la conveniencia la cual ofrece para los diferentes usuarios soluciones construidas sobre tecnologías de información e Internet, la velocidad con la cual esperamos operar, la liquidez con la cual se puede inyectar en el sistema como consecuencia de hacer una transacción más fácil. Yo en términos generales, pensando en asuntos regulatorios, pensarían, cuando uno piensa en una transacción, por ejemplo, de compra-venta, o en una transacción de arrendamiento, o en una transacción de cualquier tipo, hay demasiada intervención razonable, la puedo entender desde el punto de vista histórico, por ejemplo, de notarías, oficinas de registro, papeleo, escrituras, títulos, certificados, etc., etc. Toda esa historia
Y cada uno de esos trámites consume tiempo en cantidad, vueltas de parte de los usuarios, todavía hay sellos, firmas, papelitos, filas, cajas, y es como, de verdad, hace falta toda esta historia. Entonces yo trataría de resolver y actualizar la regulación respecto de cada uno de estos trámites, algunos considerar suprimirlos, y ahí hay tecnologías novedosas, blockchain y toda esta historia alrededor de la descentralización. Y tratar de hacer más fácil ese proceso y que no implique ni visitas físicas ni una serie de envíos, peticiones y respuestas y tiempos de, porque al final hoy una transacción de compraventa debería ocurrir en cosa de horas, días, y hoy en día uno mete el boletín y eso sale por allá 90 días después y uno dice, ¿qué fue lo que pasó con el boletín? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que está pasando por debajo? Entonces yo diría una actualización general del sistema donde no se requiera tanto papel, tanto sello, tanta burocracia y tanta intervención de entidades las cuales a veces no es claro cuál es el valor que generan. Es verdad, y ahí hay que alivianar mucho la carga burocrática, la carga transaccional física, que definitivamente le da mucha más celeridad y mucho más avance en los procesos de adopción de la transformación digital en los diferentes sectores del mundo real. Hay otra pregunta que nos hacen las personas que están con nosotros ahora conectadas, que le aplica muy bien a usted, Nicola, y pregunta Valentina Rincón puntualmente, ¿cómo incentivar la formación de talento digital en nuestro país? Sabemos usted, Nicola y yo, que hemos escrito un montón alrededor de esto, como analistas del sector de tecnología, que hay una gran brecha en talento digital en Colombia. ¿Qué se debe hacer? Esto pasa precisamente por una iniciativa empresarial, público-privada, es el marco regulatorio. ¿Cómo podríamos mejorar la brecha de talento digital en nuestro país? José Carlos, permítame para ayudar en lo que comentó Juan Martín y para todos los que estén conectados en este instante, en este importante panel Agenda Digital Colombia convocado por el senador electo David Luna, decirle pues al gobierno, no a Juan Martín, sino al gobierno que arranca el 7 de agosto, que debe colocarle mucha atención a la carpeta digital ciudadana. En la medida en que la carpeta digital ciudadana sea más y mejor implementada, todo este tipo de actividades que tengan que hacer empresas como Aptuno para digitalizar documentos de un ciudadano van a estar en una carpeta y obviamente habrá unos controles de seguridad a través de blockchain y a través de todas las normas de seguridad para que el que quiera mirar la información de Nicola Stornelli sea porque efectivamente Nicola Stornelli está haciendo una transacción con Aptuno. Eso es un tema que con José Carlos lo hablamos hace muchísimos años cuando David Luna era ministro de las TIC y le decíamos de la importancia de ahondar en la carpeta digital ciudadana. Hasta ahora está comenzando a implementarse y a darse al uso tanto de ciudadanos como de empresas. Hay que ahondar muchísimo, muchísimo en eso. Sobre el tema de la pregunta de Valentina, hombre, José Carlos, usted y yo hemos escrito ríos de tinta acerca de este tema. Yo creo que vale la pena felicitar al gobierno de Iván Duque por una iniciativa que en su momento la denominé, José Carlos debe recordar, el Plaxi de Karen Abudinen. Es la iniciativa de Misión TIC. Misión TIC es una de las mejores iniciativas que ha habido en el gobierno colombiano en los últimos 20 años para formar chicas y chicos en temas de habilidades específicas para el manejo y desarrollo de software. El país necesita mucho más en eso. Yo en eso he sido incisivo, siempre escribo y hablo acerca de eso y hablo acerca del tema de la necesidad de tener más certificados profesionales en software y en hardware. Obviamente eso implica tener también una base más de gente bilingüe, pero aquí hoy en día queda claro que esto es una tarea que el Estado no ha podido hacer solo. Entonces hay que buscar un mecanismo entre el Estado y la academia para facilitar esto.
el modelo de Plaxi, y no es propaganda para Plaxi, Plaxi ya es un ejemplo a nivel internacional. El modelo de Plaxi de microcursos es un muy buen modelo. Eso fue lo que copió Misión TIC. Hacer un Misión TIC grandísimo se vuelve insostenible económicamente para el Estado. Pero ahí está el SENA y ahí está el Ministerio de Educación. El Estado muchas veces se pisa la manguera entre ellos. Eso es otro tema que usted y yo también hemos criticado muchísimas veces. Entonces, replican funciones, duplican esfuerzos y terminan gastando más plata o gastando mal la plata. Entonces, aquí hay que mirar cómo se hace una gran campaña desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TIC, el SENA y las universidades públicas. Y podría ser una misión TIC muy grande que dispararía el número de chicos y chicas formados en habilidades y competencias blandas para el desarrollo de las TIC y de las telecomunicaciones en Colombia. Que tanto necesitamos, además, necesitamos mucha gente en este sector TIC, mucha gente preparada, además a todo nivel, técnico, tecnólogo, profesional o de conocimiento rápido, como menciona Nicola, a través de plataformas como Platzi. Pero en términos prácticos, volviendo con Yasmín Jorquera de Buda.com, teniendo esta visual global, ¿qué ejemplos a nivel mundial podrías traernos, Yasmín, a este panel de ejemplos? Me refiero desde el punto de vista regulatorio alrededor de los criptoactivos. Sabemos que hay países que se han jugado fuertemente por la adopción de los criptoactivos y las criptomonedas, otros muchos más restrictivos, si se quiere, casi que prohibitivos. ¿Qué ejemplos de regulaciones exitosas o tal vez para analizar y seguir a nivel mundial de países que se han metido en este tema de los criptoactivos, Yasmín? Sí, claro. Tenemos, en primer lugar, todo lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, exactamente, que implementaron una licencia cripto que era muy compleja, muy burocrática, y que sorprendentemente ahora se la están cuestionando y quieren dar un paso atrás porque se dieron cuenta que perdieron mucho espacio, están perdiendo competitividad, están perdiendo espacio de innovación, ya que todas las empresas están yendo a otras ciudades, a otros países. Y efectivamente ese es un muy mal ejemplo de lo que tiene que hacer un gobierno o un Estado en lo que respecta al menos en regulación de la industria cripto. Después ya acercándonos más a Latinoamérica, vimos, por ejemplo, la regulación fintech que se hizo en México, que también lamentablemente no fue tan beneficiosa para la industria, también puso bastantes trabas y eso también tiene repercusiones porque al final la industria cripto, en México había un gran desarrollo en lo que respecta a las fintech en general. De hecho, de Chile, la mayoría de las empresas que les va muy bien acá, el siguiente país al que se van es México, para lograr una expansión más o menos rápida. Sin embargo, esto no ha pasado con la industria cripto, porque también, lamentablemente, hicieron una regulación que no ha sido de lo más beneficiosa para el desarrollo. En el caso de nosotros en Chile, está en discusión la ley FinTech, que justamente busca que las empresas puedan participar, que puedan competir, que no haya discriminación con respecto a los servicios financieros que provee la banca tradicional. Y eso también es lo que hay que buscar, que en el fondo hoy en día tener una cuenta corriente, así como quizás el acceso a Internet, es casi un servicio básico. Todos debiésemos tener acceso a ello, porque si no uno queda un poco arraigado de lo que es la sociedad y de cómo nos relacionamos. Por lo tanto, más encima, poner tantas dificultades para un sector de la economía lo hace como que llega a ser sorprendente. Y ya el ejemplo más positivo que hemos visto en América Latina es el caso de El Salvador. El Salvador no solamente... El Salvador, por supuesto, que dio un paso gigante en lo que uno esperaría. Yo creo que nadie se esperaba que hubiesen tomado ese paso, no era lo que esperábamos los que estábamos incluso en la industria. Entonces fue bastante sorprendente que hayan definido a Bitcoin como moneda de curso legal, pero no solo eso, sino que han ido mucho más allá. A esta Bitcoin City que están armando, toda la cantidad de capitales y de empresas extranjeras que están llegando a El Salvador con intenciones de invertir, ha aumentado más de un 30% el turismo en El Salvador. Entonces, se ven efectos muy positivos en cosas que uno dice,
las personas como uno de pie dice, una regulación, como que siempre trae complejidad, burocracia. En el caso de El Salvador ha sido un ejemplo bastante positivo, al menos en lo que respecta a atraer capital y a atraer turismo. Por lo tanto, creo que hay que intentar tomar lo mejor de los diferentes ejemplos. Creo que el sandbox que se está desarrollando, este piloto en el que estamos diferentes empresas de la industria cripto y también de la banca tradicional, va a traer muchos lineamientos y muchas oportunidades que se puedan implementar en una circular o en una regulación en el caso de Colombia, y creo que es una oportunidad muy interesante, y de ahí yo creo que Colombia tiene una oportunidad única de desarrollar una iniciativa que permita la innovación y que también permita que el gobierno y los diferentes actores participen de esta industria que es tan interesante y que no sea solamente un desarrollo de parte de privados únicamente. Creo que es una oportunidad para que también otros actores participen aún más de esta industria. Gracias, Yasmín. En ese mismo sentido, le quiero preguntar a Juan Martín Delgado, que es cofundador de Aptuno, compañía del mundo PropTech. Juan Martín, dentro de la visual regional e incluso mundial, ¿qué países encuentras tú que habilitan un mejor marco regulatorio que incentiva el desarrollo del ecosistema PropTech? La verdad, no he profundizado en exceso respecto de la regulación en otros lugares comparables. Lo que sí puedo observar uno y entender es cuando, por ejemplo, observas de Estados Unidos utilizando simplemente el sentido común y las métricas disponibles por ahí. Es un mercado con unos niveles de liquidez violentos en el sentido positivo de la palabra. Claro que mal administrados como en 2008 pues causan lo suyo, pero la amplitud y la facilidad con la cual se opera, se origina crédito hipotecario, se empaqueta crédito hipotecario, se consume el crédito hipotecario empaquetado de parte de los fondos de pensiones y al final somos todos contribuyentes, por ejemplo, la forma como operan los títulos, la forma como opera el proceso de registro, sin ser perfecto, nada es perfecto, se ofrece luces, yo creo, alrededor de la liquidez con la cual puede fluir un mercado en términos generales, sobre todo tratándose de la principal clase de activo existente en la historia, porque al final pues todos tenemos un techo, o lo arrendamos, o lo compramos, o lo vendemos, y así sucesivamente. Y cuando entendemos que es una clase de activo de esta magnitud y todo lo que implica una casa o un ladrillo en general, pues es muy sensato que opere con altos niveles de liquidez. Entonces yo creo que podría observar varios de los fenómenos en Estados Unidos y tiene que ver no solamente con la regulación alrededor del ladrillo por sí mismo, o PropTech, si se tratara ese el término, sino todo lo que circula alrededor de, porque al final hay una serie de productos financieros muy importantes, empezando por el crédito hipotecario, los seguros y todo lo demás. Yo creo que Estados Unidos es un buen referente en términos generales, sin conocer las minucias de lo que ahí sucede. Y volviendo al caso de Colombia, sentido común. ¿Qué tiene que hacer uno para sacarle el palo a la rueda y que la transacción fluya más rápido? Ya está, sin demasiados comparables. Así es, cómo quitarle los palos a las ruedas para que puedan funcionar más rápido y pueda acelerar y tener mucha más inercia el sector PropTech y en general todos los sectores que están en esos procesos de transformación digital. Por eso cuando le pregunto a José Mora, quien es el CEO de Farmalisto, vamos por ese mismo camino, José. Ustedes que tienen presencia panregional, ¿cómo han visto la regulación en otros países? ¿Qué cosas podríamos, digamos, de cierta manera imitar, copiar en términos regulatorios de dejar avanzar, en el caso suyo, el mundo de health tech, de tecnología e innovación alrededor de la salud? Mira, yo creo que Colombia es muy regulado, es bastante regulado. Nosotros tenemos experiencia en 5 países y yo diría que donde más regulación hay es en Colombia. Y en todo tipo, va uno a hablar de la venta del producto, por ejemplo, fotografías de un producto se consideran publicidad cuando es necesario saber de qué está uno hablando y evitar una posible confusión. Pues mucho más fácil ver el producto y ver si es el que se está tomando a ni siquiera saber y no poder ver porque está considerado que eso es publicidad, que no se puede hacer publicidad para productos farmacéuticos de prescripción. Entonces, yo diría que la regulación debe ser lo mínimo posible. Ahí es como dice el senador David Luna, el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. ¿Qué es lo necesario en los productos farmacéuticos? Pues que sean productos de calidad, que funcionen como deben funcionar,
que se hagan correctamente. Yo creo que si los productos son de calidad y se garantiza la entrega de esos productos de calidad, pues ¿para qué regular tanto de si yo lo puedo vender, si puedo poner una foto, si no puedo poner la foto, si lo pueden llevar o si no lo pueden llevar? Ese tipo de palos en la rueda, como dice Juan Martín, pues eso es un problema. En México, comparando la regulación con Colombia, pues es mucho más sencillo operar. Se crea la farmacia y empiezas a operar, y mientras que tengas productos y puedas tener una trazabilidad de dónde se compran para garantizar que sea producto confiable, de calidad y que no provenga de fuentes raras, básicamente no hay ningún problema, y que donde se almacene cumpla con las especificaciones de almacenamiento para que no se vaya a afectar en su calidad los productos. Yo creo que tenemos que buscar cómo limitar o cómo evitar tanta regulación, y el mercado genera mucha regulación sin necesidad de estarlo limitando ni creando leyes ni este tipo de cosas. La gente sabe que le da un buen servicio. De precios, pues hay una oferta y demanda. Si está muy caro, pues nadie te lo va a comprar. Si al contrario hace el mismo producto, y en el caso de productos farmacéuticos que son exactamente iguales, o sea, si tú compras un producto de 10 miligramos, es el mismo que consigues en todas las farmacias o droguerías. Entonces, no hay ninguna necesidad de ponerse a regular precios y hacer este tipo de cosas, porque si sale del mercado el que quiera exagerar con los precios. Mientras que la comodidad, la conveniencia, la eficiencia es lo importante, que la gente pueda estar en su sitio, pues reciba los productos, los reciba a buen precio, pueda pagar con cualquier medio de pago, alguien le haga un recordatorio porque muchas veces nos olvida, entonces unos días antes te digan, ya se te va a acabar lo que compraste, quieres que te lo vuelva a enviar, para que tenga un mejor resultado en su tratamiento. Eso no es para vender más, para que puedas tener mejores resultados. Todo esto yo creo que son elementos que se pueden dar sin ninguna regulación, y por lo tanto, mientras que haya buena calidad y buenos productos, yo considero que hasta ahí debe llegar la regulación. De acuerdo. Toma atenta nota el señor David Luna, senador electo, de ese comentario alrededor de la sobreregulación, que es cierto en el mercado, o más bien que podría generar una ralentización del desarrollo y la inercia en el mundo health tech. Vamos a hablar ahora de un concepto del cual también, señor Nicolás Tornelli, hemos escrito usted y yo un montón, y tiene que ver con la interoperabilidad. ¿De qué manera? Eso es un poco técnico, pero digamos muy necesario. Las plataformas tecnológicas, los datos abiertos, las estructuras y las arquitecturas tecnológicas sobre las cuales corre la data del Estado, de las diferentes entidades, pues se comunica entre sí para que surta ese proceso interoperable y se habiliten servicios ciudadanos digitales de manera mucho más eficiente. Pregunta Consuelo Barrera, Nicola, que hay entidades que evidentemente no han entendido esto, que la interoperabilidad es algo mandatorio que llegó para quedarse. ¿Cómo hacemos para que los funcionarios entiendan, hombre, que la interoperabilidad, los datos abiertos son necesarios para el avance de la innovación digital del Estado? José Carlos, yo creo que es muy importante que senadores como David Luna, que pasaron por el Ministerio de las TIC, precisamente lleguen y le digan al gobierno entrante que aquí definitivamente no puede existir unas jerarquías entre la Presidencia de la República y el Ministerio de las TIC y las otras entidades, en donde lo que el ministerio, como yo dije al comienzo, mal llamado TIC, Ministerio de Comunicaciones, trata de hacer, y los otros precisamente ponen palos en la rueda. Aquí tiene que haber una directriz clara. Yo me imagino que podría funcionar, no necesariamente tenemos que hacer una ley, tiene que funcionar como una directiva presidencial. Y hay que fortalecer Carpeta Digital Ciudadana. Es más, Carpeta Digital Ciudadana podría incluso pensarse en que se diera a través del manejo de una alianza público-privada para independizarla totalmente del Estado. Obviamente con los controles ciudadanos, con los controles de seguridad suficientes para preservar la información de los ciudadanos.
Alguna vez alguien me preguntó, pero eso sería como entregarle nuestra información al diablo. Y le dije, pero si es que ya se la entregamos a Facebook, a Google, a Amazon, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no confiar en que el Estado pueda hacer bien una tarea? Creo que aquí lo que tiene que haber es una directiva presidencial en donde todas las entidades del Estado entren a fortalecer el proceso de carpeta digital ciudadana, y tendríamos en muy breve tiempo, creo yo, si se da un marco jurídico, empresarial, sostenible para carpeta digital ciudadana, una carpeta en donde los ciudadanos y las empresas tendrían facilidades para interactuar en todos los aspectos. Ojo, que hemos avanzado mucho en lo de la historia clínica electrónica. Hay que reconocerle eso al gobierno anterior y a este. Se demoró, José Carlos lo sabe, lento. Pero bueno, hoy en día, un ciudadano que se pasa de una EPS a otra EPS llega a una cita con el médico, una cita nueva, acaba de pasarse hace un mes, y le dice, es que tengo un dolor en el estómago. Y el médico le dice, pero el examen que usted se hizo hace 2 años demuestra que usted tiene esto. Entonces uno queda así, lógico. Ya hay una pequeña interoperabilidad, entonces el médico tiene acceso a toda la historia médica que venía de la EPS anterior. La gente se maravilla, pero es eso. Y eso es lo que tiene que avanzar más el Estado, en que haya más todo ese tipo de apoyos, porque eso es en beneficio de los ciudadanos. Ojo, el gobierno del presidente Gustavo Petro con esto, porque carpeta digital ciudadana es un tema muy valioso para todas las empresas y los ciudadanos. Así, de esa manera, en ese repositorio único, como un derecho para todos nosotros, va a habitar nuestra identidad global digital, de ciudadanía digital. Algo muy importante, muy importante, además que va a requerir de mucha seguridad, ciberseguridad, para el avance de la innovación general del Estado. Vamos a ir redondeando ya con las últimas preguntas para este panel y darle paso a los siguientes puntos de nuestra agenda. Yasmín, mire, nos pregunta Natalia Rivera. Natalia Rivera pregunta, ¿no cree usted que en esta industria cripto, Yasmín, más regulación, más controles, le daría, de hecho, o significaría más confianza y transparencia a los usuarios que podrían confiar un poco más en el mundo cripto? Yo creo que la regulación iría más bien a asegurarse que las empresas y servicios que están en la industria cripto tengan acceso a cualquier producto que tiene cualquier otra empresa. O sea, yo creo que la regulación ayudaría en el fondo a que nosotras, empresas como nosotros, tengamos acceso a cuentas bancarias, con todos los productos que puedan tener, que tengamos ese tipo de elementos, creo que ayudarían a la regulación, porque hoy en día la mayoría de las empresas que estamos funcionando en los diferentes mercados en Colombia, nosotros somos autorregulados, nosotros informamos nuestras operaciones, nosotros decidimos que adelantarnos a una regulación que no estaba definida para la industria y tomamos la regulación que había para otras empresas financieras y estamos cumpliendo esas regulaciones. Por lo tanto, los usuarios se pueden sentir tranquilos en que al menos nosotros, y estoy segura también que nuestra competencia, está cumpliendo con regulaciones ya para poder operar de forma adecuada. Por supuesto que si además viene un sello que dice que el gobierno o las ciertas instituciones están haciendo auditorías o regulan esta industria de forma particular, por supuesto que le da también un cierta seguridad a los usuarios, pero creo que la mayor ventaja que podríamos ver es que podamos contar con igualdad en el mercado y que podamos tener productos que nos permitan seguir desarrollando productos que vayan a ayudar a nuestros usuarios. Muchas gracias, Yasmín Jorquera, ella es de Buda.com. Le quiero preguntar a Juan Martín Delgado, cofundador de Aptuno, que, digamos, en el caso del PropTech en Colombia, pues estamos viendo crecer muy rápidamente compañías en el mundo de la compraventa inmobiliaria, ustedes liderando todo el tema de arrendamiento, alquileres. ¿Qué otros negocios, satélites, alternos, adicionales del mundo PropTech tienen una oportunidad de crecimiento en Colombia de lo que usted ve a nivel mundial? ¿Cuáles otros negocios, otras aplicaciones, otros startups alrededor del PropTech cree usted que todavía falta desarrollar mucho más en Colombia?
le diría todo, estamos empezando. Y todo en la dimensión de, imagínense todos los productos de crédito asociados con lo que representa un inmueble. Estamos hablando de compraventa residencial, arrendamiento residencial, pero después tiene la tierra, tiene comercial, oficinas, tiene al final la tierra es la tierra. Entonces, en las capas de productos financieros, por ejemplo, en Colombia, trate de retanquear su hipoteca. Cuando usted lleva pagando un producto en Estados Unidos se llama un Home Equity Loan o un Home Equity Line of Credit. Entonces, básicamente, paga el 30%, le desembolsan el 70% y arranca a pagar y tiene un crédito a 20 años. Y en la mitad del camino usted dice, pues me quiero ir de vacaciones y en lugar de usar mi tarjeta de crédito, pues ¿por qué no uso mi ladrillo? Y usted vuelve y apalanca y el inmueble se habrá valorizado en el tiempo. Eso no existe en nuestro país, el retanqueo, si se quiere. Ha habido algunas iniciativas, pero es difícil. Y en la capa de crédito hay lo inimaginable. Aseguramiento. La penetración de los seguros en Colombia y en América Latina es muy modesta todavía. Y Sura es un tremendo ejemplo muy importante de cómo desde Medellín, Colombia, o desde Antioquia, pues es una de las empresas más importantes en aseguramiento en América Latina hispanoparlante y en América Latina en general. Sin embargo, la penetración aún es muy limitada. Algunos de los productos ofrecidos por las aseguradoras y las afianzadoras, por ejemplo, que nosotros hacemos con nuestra garantía de pago oportuno, todavía exige codeudor o dos codeudores. En la inmensa mayoría de los casos, cuando usted tiene disponibilidad de datos enorme para entender quién es quién. Productos que ni siquiera en Colombia conocemos y en Estados Unidos existen, como aseguramiento de títulos, que sería el equivalente a asegurar los vicios en el certificado de libertad y tradición. Creo que es una industria como de $1 trillón en Estados Unidos. Puedo estar diciendo cualquier barbaridad, pero son números importantes. Y eso en América Latina, en Colombia, ni existe. Entonces, yo le acabo de nombrar 3 cosas, pero la lista aquí nos podemos sentar 2 horas a hablar de todo lo que podríamos hacer alrededor del sector inmobiliario desde la perspectiva de la construcción de soluciones para hacer la vida más fácil al usuario en términos generales. Camino es lo que hay, oportunidades es lo que hay en este proceso de transformación digital de las diferentes industrias. Juan Martín, usted lo comentas, hay muchas cosas, todavía estamos empezando, viene mucho más emprendimiento, necesitamos por supuesto un marco regulatorio, un marco legislativo, iniciativas y liderazgos como los de David Luna, como senador, que ayuden y habiliten aún más este camino hacia adelante, este nuevo horizonte de transformación digital. José Mora, CEO de Farmalisto. Bueno, en el mundo Health Tech también hay un montón de cosas por desarrollar en Colombia. Yo me imagino que ustedes en otros países también han visto un montón de cosas innovadoras y chéveres que también son una oportunidad de innovación digital en el mundo de salud en nuestro país. Sí, José Carlos, yo creo que hay muchísimas oportunidades. A veces en este sector el problema es pensar en qué enfocarse, porque todos los días piensa uno, bueno, hay esta oportunidad, hay esta otra oportunidad, y obviamente llega un momento en que por más de que uno esté interesado en todas, no las puede implementar. No hemos hablado, por ejemplo, de inteligencia artificial. El uso de inteligencia artificial en medicina es espectacular. Para el correcto, no solo para la prevención, que es donde deberíamos enfocar la prevención de enfermedades, y eso se puede hacer muy fácilmente con la información, con la historia clínica que mencionaba Nicolo. Ya hay información que se puede analizar y que de alguna manera puede ayudar a prevenir algunos padecimientos. Hay exámenes, por ejemplo, para determinar un paciente prediabético, y esto se puede hacer evitando que el paciente se convierta en paciente diabético y sufra todos los problemas que pueden llegar a tener un paciente por esta enfermedad. El uso correcto de medicinas. Muchas veces usan medicinas que son más costosas que las que deberían usarse, pero un buen análisis de la población y de los resultados de un tratamiento le permite a uno saber cuál es el correcto manejo desde el punto de vista farmacológico. Entonces, en esa parte de inteligencia artificial hay todo un camino por andar y con las grandísimas ventajas para la población. En la parte también de telemonitoreo, no tiene sentido uno ir a ver al médico, por ejemplo, en mi caso, yo soy hipertenso, ir a ver al cardiólogo para que me revise la presión arterial implica desplazarse a mi casa, llegar al consultorio, esperar a que lo atiendan, le toman la presión, que es un proceso de 30 segundos, no puede ser la consulta de 30 segundos, entonces pues habla uno una cantidad de cosas irrelevantes, después ya sale y ya gastó uno medio día
cuando eso lo hubiera podido hacer en su casa en 30 segundos, mandar el reporte a algún sitio y alguien le monitorea y le dice si está bien o mal o fuera de rango, dentro de rango, lo que sea. Entonces, estos son ejemplos de cosas que se pueden hacer, que se deben hacer y que estamos haciendo, porque tampoco quiero decir que son cosas que están haciendo en otras partes del mundo. Nosotros creo que en Colombia estamos igual de avanzados en este tipo de oportunidades, y lo que hay que hacer es lograr esa interconexión y que la gente se dé cuenta del valor que tiene este monitoreo, este servicio, que le permite usar su tiempo mucho mejor en lo que realmente es interesante para cada persona. Entonces, muchas oportunidades, todos los días aparecen más. Hay startups en Colombia, José Mora, CEO de Farmalisto, que ya utilizan inteligencia artificial para analizar en tiempo real imágenes diagnósticas y pueden, con un nivel de certeza muy alto, identificar previamente, con mucha antelación, pacientes que puedan tener una enfermedad grave pulmonar, un cáncer de pulmón, un cáncer de seno, entre otras cosas. Así que bueno, cerrando este panel, mi querido Nicola Stornelli, analista, investigador en tendencias digitales, el gran reto de la brecha de acceso a Internet en Colombia, tal vez el más importante que va a tener el próximo gobierno. Estamos hablando de 5G, de llegar a esa Colombia más profunda, aún más profunda con Internet, luego del famoso proyecto 10K. ¿Cómo ve usted el acceso y el cierre de brecha de conectividad en nuestro país? El gobierno tiene que darle una vuelta a la hoja a la manera en que se ha visto la inversión en el sector. Cuando arrancamos con este panel hablábamos de regular el Estado o regular el mercado. Para hablar de esto, y me van a permitir mis compañeros panelistas y usted, señor moderador, me voy a tomar un minutico más. O sea, en Colombia existe una cosa realmente atípica. Existe una comisión de regulación que es totalmente institucional. Además, con 2 mesas, en donde en una de las mesas la preside el Ministerio TIC o el Ministerio de Comunicaciones, y resulta que ese ministerio es quien elige además el director ejecutivo en una junta. Entonces es una comisión de regulaciones totalmente estatal, no independiente, por un lado. Pero por otro lado, también, y no es un problema, o sea, hay que revisarlo, o sea, existen unos operadores muy grandes con presencia del Estado, Verbigracia, Movistar y Tigo. Definitivamente. Y además, hay una operación que se hizo con recursos del Estado a través de un joint venture, que fue la famosa troncal de fibra óptica de TV Azteca, y dice uno, ¿qué hacemos? O sea, hay una CRC totalmente manejada por el Estado y controlada por el Ministerio de las TIC. No, el presidente tiene que llegar y decir, aquí tenemos que hacer, y es mi opinión, y es una opinión que he compartido con algunos expertos del sector y la he propuesto públicamente en las páginas del Tiempo, y que hay que llegar a hacer un plan nacional de banda ancha fija. Todo el mundo está haciendo eso. Joe Biden llegó a reforzar la fibra óptica que había puesto Barack Obama. Hoy están poniendo fibra óptica hasta en el caserío más pequeño de Estados Unidos. El 5G no va a poder correr si no tiene una infraestructura de fibra óptica abajo. Entonces vamos a llevarle 5G solamente a las 10 o 20 ciudades de Colombia que tienen fibra óptica. No podemos hacer eso. Tenemos que pensar en que la fibra óptica, en una discusión ahorita en Twitter antes de este evento, un famoso expresidente de una operadora de telecomunicaciones discutía con un amigo y conmigo en Twitter diciendo que era una locura pensar en que TV Azteca tenía que entrar a negociar su contrato con el Estado. Es que no estamos hablando de expropiar y de nacionalizar. No, hay que renegociar ese contrato que se hizo con TV Azteca, porque es que esa fibra óptica, como lo dije yo hace muchos años en un artículo, usted debe acordarse de eso, José Carlos, dije, publicidad estatal engañosa. Colocaban unas vallas enormes en los pueblos y decía, llegó el internet a San Diego de las Flores, Cesar. Y resulta que llegó la troncal y le ponían una conexión a la alcaldía y una conexión al colegio,
y a una biblioteca o a una notaría, pero no llegó el Internet al pueblo. O sea, la última milla no llegó. Entonces, hay que mirar a ver cómo se hace. Ah, pero es que eso es de TV Azteca. Sí, lo hizo con plata del Estado. Miremos a ver cómo renegociamos ese contrato, pero aquí hay que hacer un plan nacional de banda ancha fija y el Internet es hoy en día, el Internet y la tecnología son un elemento igualador. No se concibe una democracia si no tenemos todos los ciudadanos acceso a Internet de calidad. Internet de calidad. Entonces, hay que hacer eso para romper todo esto. Ok. Pues muy bien, Nicola, muchísimas gracias por su tiempo. Así que bueno, mi querido senador electo David Luna, muchos éxitos en esa agenda legislativa, en ese nuevo reto que tiene usted hacia adelante, liderando, vemos todos, muchas de las iniciativas TIC en nuestro órgano legislativo y en el Congreso. David, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar. Gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, José Carlos, Nicola, Yasmín, José Joaquín, Juan Martín, qué panel tan importante. Y bueno, estamos en estos momentos dando por terminado este taller virtual donde construimos juntos la agenda digital que necesita Colombia. Durante el día de ayer y durante la mañana de hoy hemos construido con preguntas, sugerencias, comentarios y por supuesto con muchos de los aportes de los panelistas, lo que seguramente serán los temas que regulen a Colombia en materia digital en los próximos años. Fueron 8 paneles donde se trataron diversos temas. Y vale la pena hacer un pequeño resumen, simplemente señalando que Internet, tecnología, va más rápido que la legislación. Y por esa razón es fundamental ver de qué forma podemos responderle, no solamente al mercado, sino a los consumidores. En segundo lugar, lo he venido diciendo y lo vuelvo a insistir, el Estado, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Será una dinámica muy importante de tener presente en este ejercicio. No todo lo tiene que regular el Estado. De hecho, lo han dicho muchos de ustedes. El Estado en algunos sectores tiene una sobreregulación que le hace daño al consumidor. Pero en tercer lugar, es fundamental comprender que Colombia desde hace muchos años adoptó el principio de neutralidad de red. Y en ese principio de neutralidad de red queda claro que todo lo que gira por la red de Internet es legal, salvo que se considere lo contrario, bien sea en el Congreso o en algún estamento. Y dicho esto, pues vamos a tener que entender cuáles son las dificultades y las diferencias que se tienen en diferentes sectores. Por ejemplo, en nuestro panel de comercio electrónico se habló de la necesidad de insistir en algo tan importante como es seguir construyendo conectividad, no solamente en los sitios rurales que hoy no la tienen, sino en las ciudades, donde increíblemente, como es el caso de Bogotá, todavía hay un 30% de hogares desconectados, pese a tener red de fibra óptica, pero no tienen internet porque no tienen capacidad de pago. Se habló de muy importante experiencia de cómo el comercio electrónico logró de una manera valiosísima impulsar las MIPYMES y las pymes, pero también de cómo es fundamental democratizar ese comercio electrónico dándole acceso a todos. La experiencia que viven los usuarios es lo que el comercio electrónico cada día debe trabajar para lograr que sea más fácil adquirir, pero también en la logística para que esos productos lleguen. Y una palabra general que se generó en ese panel es confianza. ¿Cómo brindarle confianza a los usuarios en este momento? Después, en un segundo panel, se habló de la economía del bien común, de la economía colaborativa, las plataformas digitales, cómo lograr con ellas algo tan importante como es dignificar el empleo, porque algunos consideran que se precariza y se dijo con claridad que el ciudadano finalmente es quien toma la determinación de juntarse a ellas para eventualmente en tiempos muertos o en bienes en desuso aprovechar este ejercicio. En FinTech hablaron de la necesidad de avanzar en crédito digital
evidentemente en la pregunta de si se deben regular o no las tasas de interés, si debe existir una tasa diferencial para compra de productos de la canasta familiar, la diferencia que existe entre la labor de fintech y la labor de captación que hacen los bancos, también la necesidad de fortalecer la educación financiera y obviamente temas relacionados con cash in y con cash out. Hicimos un esfuerzo también muy grande en temas relacionados con ciudades inteligentes, ciudades sostenibles. Y una sola frase, digamos, resume este ejercicio. Una ciudad no es más inteligente que otra por el número de dispositivos que tenga conectado, sino de cómo sus habitantes están viviendo felices, están viviendo seguros, están disminuyendo los tiempos de movilidad. Y en ello la tecnología es esencial y fundamental. Pasamos a, evidentemente, el panel de regulación TIC, donde fundamentalmente se habló del espectro, sus altos costos comparados con países latinoamericanos y la gran preocupación que existe en estos momentos de temas relacionados, por ejemplo, con cómo se están valorando esas prórrogas del espectro. Temas muy importantes para el ejercicio del control político. Y llegamos al panel de talento y el panel, por supuesto, de pensamiento computacional, donde se mencionó la necesidad de establecer pensum flexibles, donde se habló de la importancia de integrar la educación formal y la no formal, donde debemos entender la diferencia que existe entre un grado universitario y una certificación, porque son muchos los ciudadanos que se necesitan certificados en el entendido que los está buscando en este momento el mercado, pero también donde se señaló la importancia de las plataformas educativas y su crecimiento para aumentar no solamente valores estratégicos que la economía está buscando, sino talentos que en estos momentos están siendo de alguna u otra manera no tenidos en cuenta. En ese mismo panel insistimos en la necesidad de pensar en pensamiento computacional, pero que el Ministerio de Educación entienda que la tramitología para avalar una especialización o para actualizarla no puede seguir durando 5 o 6 años porque la tecnología va mucho más rápido, por supuesto, que algo tan importante que es la legislación. Y esta mañana en redes sociales hablamos de la responsabilidad de los influencers, que en redes sociales todos somos consumidores, los creadores de contenido y los que vemos contenido, pero también se señaló sobre la necesidad de no jugar con el populismo legislativo en estos temas. Acá hay que pensar mucho en autorregulación porque de por medio está el principio de la libre expresión, obviamente enfrentado con una dinámica que hemos denominado el anonimato, que en algunos casos causa graves daños, pero que en otros es fundamental para poder expresar. Y obvio, algo tan importante como es la capacidad que tiene el Estado de controlar, pero no de exceder sus facultades de policía administrativa, sobre todo cuando de contenido se trata. Y terminamos este taller virtual de agenda digital hablando de si el Estado o es el mercado el que debe regular. Muchos de los empresarios que participaron señalaron que existe sobreregulación en Colombia, que no se están entendiendo los nuevos negocios, que se necesitan más sandbox o areneras. Por supuesto, temas como carpeta ciudadana y como historia clínica han sido puntos fundamentales, pero que se necesitan seguir fortaleciendo. Yo terminaría a todos agradeciéndoles mucho su participación e insistiendo en 3 temas muy importantes. El primero, yo creo que el Congreso debe dar un paso adelante y pensar en construir una comisión interinstitucional de economía digital que permita que los temas digitales de emprendimiento, de innovación, puedan ser analizados de manera mucho más rápida y efectiva. Inclusive puedan ser regulados o desregulados con la presencia de grandes expertos. Y el Congreso mantener, claro que sí, sus facultades de control político o de retoma de temas en el caso que lo considere. En segundo lugar, insisto, la línea de la tercera vía que señala el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario, entender que no todo tiene que ser regulado
por el Estado y que muchas cosas deberían ser desreguladas, que es el mercado finalmente el que va a denotar si un producto es bueno o malo y si el consumidor lo quiere o no lo quiere. Y conecto con la necesidad de poner al consumidor en la mitad de las decisiones que se van a tomar, más que pensar en un producto o en un mercado que lleva muchos años establecido y que ha sido protegido por el Estado, pues hombre, ahora será el ciudadano quien tenga la capacidad de escoger. Recuerden ustedes, la tecnología va más rápido que la legislación y nosotros tenemos que pasar del Internet del consumo al Internet de la producción. Mil gracias por estas casi 15 horas donde hemos dedicado tiempo a oír, a entender, a pensar para construir. Del disenso se construyen los consensos y por esa razón vamos a seguir trabajando muy fuertemente en avanzar de la mano de la tecnología, de la innovación y del emprendimiento. Muchas gracias a todos y espero que en próximas semanas podamos entregar las memorias de este primer taller digital. Vendrán otros, porque mi forma de comunicarme con los ciudadanos será esta, oyéndolos, participando con ustedes, construyendo, también explicando, porque en muchas ocasiones no se entienden y no se comprenden decisiones que toma el Estado. Y mi labor, entre otras, es transmitirlas, enseñarlas, para que muchos podamos entenderlas y opinar sobre ellas. Que viva la libertad de expresión, que viva la posibilidad de que en Colombia evidentemente se respeten las ideas del otro y con profunda convicción, producto del disenso, se puedan crear consensos. Yo estoy convencido que de eso se trata, tanto la forma de gobernar como la forma de ejercer oposición. Siempre oposición constructiva, porque hacer oposición no es llevar la contraria, es pensar distinto para poder tener la palabra y la opinión de esa persona que piensa distinta para quien toma la decisión. Un abrazo y muchas gracias.